con el estudio. Jessy, también qué gusto. Bueno, vamos a comenzar con este estudio de la porción última de la Torá. Bendito el Señor que nos ha permitido completar un año más de la lectura y vale la pena aclarar un pequeño punto. Recuerden que eh, hay varias formas de cómo seguir el orden de las lecturas de las porciones de las parashot, de tal manera que algunos hermanos hoy estarán leyendo otra porción, no exclusivamente la que nosotros vamos a hacer ahora, de tal manera que oficialmente se termina la lectura de la Torá el siguiente Shabbat. Pero nosotros, para no romper esta continuidad que hemos tenido, pues hemos preferido leerla de corrido y así la siguiente semana podemos, y dado que coincide con Shmini Atzeret, podemos más bien concluir ahí de una manera más bonita el tema de Shmini Atzeret con el estudio que también estamos llevando de Apocalipsis, de tal manera que ya no estaríamos con el, digamos, con el doble peso, ¿no? La parashá y también el estudio de Apocalipsis y todo. Entonces, más bien, hoy hemos visto oportuno terminar la porción de, bueno, las porciones, y la siguiente semana estaríamos únicamente estudiando lo referente a Shmini Atzeret y también terminando, Dios mediante, el estudio del libro de Apocalipsis que nos hemos propuesto. Entonces, nosotros oficialmente hoy terminamos esta porción, que es la última, se llama Bezot Habraja, que significa, y esta es la injerción o la bendición que se puede entender ahí, y pues procedo a compartirles la pantalla para ir repasando la última porción que nos toca estudiar. Dice así: esta es la injerción. En sus Biblias de pronto en las traducciones suelen poner esta es la bendición que bendijo o algo por el estilo. Dice, esta es la injerción que injertó Moshe, varón de Elohim, a los hijos de Israel al rostro de su muerte. Y esto se parece mucho a el escenario que describe el libro de Génesis al final, antes de la muerte de Jacob, de Israel. Pues antes de morir emiten unas palabras. Y más que palabras que de hecho el pueblo de Israel entendió todo esto, y los sabios de Israel desde tiempos antiguos entendieron estas palabras de manera literal, si se quiere, de manera muy particular respecto de las tribus, porque va a hablar de cada una de las tribus, la entendieron de manera literal, textual, como si fuera vaticinios del futuro de las tribus, ¿ya? Como que si aquí se pudiera encontrar, por decir así, tal vez un itinerario de lo que le va a pasar a cada una de las tribus en el futuro. No obstante, esta primera parte que llama la atención, que a Moisés se le llama Ish de Elohim, varón de Elohim, ya nos da una luz, y precisamente aquí está hablando Moisés en calidad de Ish, y sabemos que un Ish es un hombre que ha recibido una instrucción un poco más especializada, de tal manera que Moisés aquí está hablando, digamos, está en su calidad de profeta, está en su calidad de portavoz de Elohim, por eso se identifica aquí como varón de Elohim, como Ish de Elohim, de tal manera que todo lo que va a hablar acá son profecías, pero no en el sentido de anuncios del futuro, como de, no sé, al estilo de un horóscopo quizá o algo por el estilo, sino más bien en el sentido de que eh, esto es lo que el Señor ha planeado, ¿no es cierto?, para sí mismo, para él y también respecto del pueblo, ¿sí? En sus diferentes eh, tribus, que pueden ser igual, como me llamó mucho la atención, que con cada tribu se puede ver también una suerte como de modelos o de planes que el Señor iba a ir ejecutando, como decir, inspirado en cada una de las tribus. Entonces, por eso aquí a Moisés se le conoce o se identifica como varón de Elohim, porque no está en calidad de siervo, del que les dirigía, del que les enseñaba, sino en calidad de profeta. Y una vez más, como también lo pudimos ver ayer en la recepción de esta fiesta de Sukkot, pues Moisés es o representa también su parte de profeta, ¿no? Acuérdense que siempre el Señor ha solido o suele trabajar con dúos, por decirlo así, y pues aquí tendríamos, ¿no?, a Moisés y a Aarón, ¿no es cierto? Es decir, el sumo sacerdocio y la profecía, en este caso. En otros contextos, por ejemplo, cuando se relacionan a Moshe y a Elías, Moshe viene siendo la Torá y Elías la profecía. Pero
también Moshe es profeta, de tal manera que aquí está hablando en su calidad de profeta. Y cuando se contrasta, por ejemplo, Moshe y Aarón, Aarón es el sumo sacerdocio y Moshe es la profecía, porque Moshe fue profeta también. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente ahí. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora es como que está dando un mensaje que igual como parecido al tema de las iglesias, si ustedes se acuerdan en Apocalipsis, va a seguir sonando permanentemente para llevar el mensaje que Dios dio a su siervo a través de las tribus, como si fueran un ejemplo o algo así. ¿Ok? Dice, él dijo, Hashem entró desde Sinaí, surgió desde Seir para ellos, hizo brillar desde el monte de Parán, y él vino desde Ribebot Kodesh, desde su diestra el decreto de fuego para ellos. Y todo esto, este versículo es sumamente, si se quiere, interesante, es profundo y a la vez también significa un reto para la traducción, o significa un reto para la traducción porque hay varias palabras que no son hebreas, y eso también vale la pena decirlo. Um, hay muchas palabras del lenguaje hebreo que no son hebreas, porque como todas las cosas es un idioma, y así como en el español, no todas nuestras palabras son propias del idioma, sino que han sido prestadas, han sido acogidas de acuerdo a las relaciones que se va teniendo con otras culturas, con otras sociedades, los idiomas se van enriqueciendo. De acuerdo, por ejemplo, aquí está en nuestro caso el español, ¿no? Garage, por ejemplo. Garage no es una palabra originaria del español, es prestada, si no estoy mal, del francés, que significa parqueadero, ¿no? Igual, por ejemplo, en nuestro español nosotros decimos achachá y cosas por el estilo que no son propias del español, sino son prestadas de otro idioma. Y el hebreo no es diferente en ese sentido. También el pueblo de Israel estuvo en un contexto histórico en el que también existían otros idiomas, otras sociedades, de tal manera que también había palabras que se llaman, por ejemplo, cognados, ¿no? Es decir, palabras que suenan similares y que pueden tener incluso un significado semejante. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que saberlo porque, y vale la pena también decirlo, ahora con el redescubrimiento del hebreo, entre comillas, algunas personas, algunos maestros y demás, pues intentan decir que no, que el hebreo es la lengua santa, es la lengua sagrada, como que si fuera 100% pura, y resulta que no es pura. Y aquí vamos a ver algo que me llamó mucho la atención y que incluso se puede ver, se puede rastrear esta palabra en el Nuevo Testamento. Ahora, en este versículo, habiendo dicho esto, en este versículo, cuando dice que entró y aquí ve, no, nombra tres lugares, tres montes para ser exactos, tres lugares, tres locaciones. Sinai, Seir y Parán. Casualmente, como les decía, los tres son montes. Sinai, Seir y Parán. Ustedes se acuerdan, Sinai fue en donde el Señor dio la Torá. Seir, el monte donde habitaba Edom y toda su descendencia. Y Parán es una referencia a los descendientes de Ismael, porque en Génesis está escrito que Ismael fue a habitar en las regiones de Parán. Ahora bien, puede significar algo con ellos, pero más que nada hay varias formas de entenderlo esto. La una es que, por ejemplo, el Señor entró, es decir, como decir, se introdujo o se presentó desde el Sinaí. Eh, Respecto de aquellos que tienen que ver con Edom, también se les presentó, pero a ellos digamos, solo se levantó, porque esa es la palabra que aparece aquí, surgió, es la que se utiliza, por ejemplo, para el sol, que significa Saraj, ¿no? Saraj, que es la salida del sol. La salida del sol como que resplandeció, salió, surgió desde Seir para ellos y también hizo brillar desde el monte Parán. Entonces es como decir de una manera, únicamente a Israel, ¿no es cierto?, se presentó de tal manera que el pueblo mismo o él causó en el pueblo que haya comunión con él, pero con Seir y con Parán no. Esa es una forma de entenderlo. Ahora, otra también es de entender qué pasó en Sinaí, qué pasó en Seir y qué pasó en Parán. Acuérdense que en Sinaí está fácil porque ahí Dios entregó la Torah. Luego,
Cuando dice surgió o resplandeció desde Seir para ellos, acuérdense que cuando el pueblo de Israel iba pasando por el monte de Seir, le dijeron, déjanos pasar, que nosotros vamos por el camino del rey, ¿se acuerdan? De Derech Hamelech Neilech, ¿verdad? Ellos dijeron, no, no pasan por aquí y le salieron al encuentro. Y resulta que después el Señor ahí surgió y les defendió de ellos. Igualmente en el monte Parán, que es cerca incluso de Cades Barnea, que aparentemente es el lugar donde el pueblo llegó a ese lugar y tenía que subir a conquistar la tierra, pero no quisieron. Después el Señor les dijo, ya no vayan, y ahí sí quisieron, y pues pasó todo eso. En todo caso, es como que nos está diciendo una vez más escenarios o momentos en donde el Señor se manifestó, si se quiere. Como dice aquí, entró, surgió e hizo brillar o causó brillar, ¿de acuerdo? Y esto, en algunas versiones he visto que lo ponen como nombre propio, como que si fuera una locación de Ribebot Kodesh, es cierto que le ponen como una locación, pero resulta que no es una locación, simplemente es una característica, si se quiere. Dice, él vino, él, o sea, Dios, Hashem, vino desde Ribebot Kodesh, y Ribebot viene de Raf, ¿no es cierto?, que significa abundar, abundancia, etcétera, ¿verdad? Y que ahora, diría, las abundancias de, por decir algo así, ¿no? Aquello que no se puede contar, aquello que no se puede medir, de la santidad, Kodesh, ¿sí? Y aquí los comentaristas desde siempre, los grandes de la época dorada rabínica, pues yo creo que realmente esto no se entiende sin la revelación del Evangelio, porque el Evangelio y el Ruach HaKodesh que Dios ha puesto en nosotros nos permite entender esto de otras maneras. Ellos saben que entendieron por Ribebot Kodesh, ellos entendieron que eran los ángeles, que los ángeles son la multitud de los santos, leían ellos, la multitud de los santos, pero ahora entendemos que Él viene con la plenitud de la santidad, entiéndase, la plenitud de la santidad es con lo que Él vino, y también dice, desde su diestra, y esta es una palabra rara, esta es una palabra rara que únicamente aparece aquí. Y una vez más, esta palabra vino antes de esto, es la palabra, si no estoy mal, aramea o una lengua muy antigua, que es ata, ¿no es cierto? Eh, Usada, ¿no es cierto?, que significa venir, llegar, arribar, usada en el pacto innovado en pasajes como Primera de Corintios, ¿no es cierto?, 16:22, en donde dice Marán ata, Señor, ven, la famosa Maranata, el famoso Maranata, ahí dice Marán ata, Señor, ven. Y aquí aparece esta palabra, que ustedes ven, no es de origen hebreo. Esa palabra ata no es de origen hebreo y aparece aquí en la Torah. Entonces, alguna persona que diga, no, que el hebreo es la lengua pura, que cosas por el estilo, pues tal vez no la leyó en su completud, en su totalidad a la Biblia, o no se metió bien o no estudió del todo, porque no es así. Aquí vemos una palabra que incluso se utiliza en el Nuevo Testamento para decir algo relacionado con el Señor, ¿no? Marán Atá. Y dice, y él vino, ¿verdad? Él vino desde o a partir de la plenitud de la santidad, desde aquella que no se puede medir, desde aquello que no se puede contabilizar, ¿sí? Dice, desde su diestra el decreto de fuego para ellos. Y esta palabra del decreto de fuego, les decía, una palabra muy extraña que aparece únicamente aquí y que se puede leer de dos maneras. La palabra es Eshdat, que se puede leer unido o separado. Esh es fuego y Dat significa decreto. Ahora sí, decreto y no tiene que ver con otras cosas, sino decreto en el sentido como de orden, una disposición, una normativa, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y pues se puede leer de dos maneras. Como lo ponemos aquí, como si fuera una sola palabra, Eshdat, ¿cierto? Significaría como decreto de fuego, decreto encendido, por decirlo así. Y los comentaristas antiguos entendieron que se refería a la Torah, que él vino en Sinaí con las miriadas de ángeles, eso es lo que interpretan ellos, que el Señor vino en Sinaí con las miriadas de ángeles al Sinaí y con su diestra dio el decreto de fuego para ellos, es decir, la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá fue dada en un ambiente de fuego, de nubes, de relámpagos y todo lo demás. Ahora bien, también se puede leer de otra forma, que es esta. Desde su diestra hay fuego, coma. Para ellos es decreto, ¿sí? Que estaría también en conexión con
el Ribebot Kodesh, que es como decir la plenitud, lo inconmensurable de la santidad, es decir, desde su diestra, que es fuego, ¿verdad? ¿Cierto? Salió, si se quiere, el decreto para ellos. Está el decreto es para ellos, o para ellos es decreto, ¿sí? En todo caso, esto es una cosa que de hecho no, es es un lenguaje un poco oscuro ahí. Dice el 3. Ciertamente, Él es amador, o sea, Hashem es amador, o son, digamos, lo más propio sería amante, pero suena raro en español decir eso, pero Él es amador, y lo interesante es que aquí no aparece la palabra o el verbo ahav, ¿no? Ni de regem, ni de nada, sino dice jover, es decir, es un amador pero ferviente, es como casi como decir, de pronto es un apasionado o algo por el estilo, pero en el sentido también de amor, es un amor pero muy ferviente, ¿cierto? De pueblos. Todos sus santificados están en tu mano, ¿de acuerdo? Y ellos son guiados o sentados a tu pie, y él levantará a partir de tus palabras. Y una vez más, estos verbos estos versos, perdón, son bastante complejos de entenderlos porque se pueden leer de varias maneras y se pueden partir el mismo verso de varias maneras y pues aparentemente tienen sentido. Nada más esto sería como un primer punto de partida. Acuérdense que de hecho estas traducciones son un primerísimo punto de partida sobre el cual se pueda ir edificando algo más. Así que como ustedes saben, toda esta traducción está ahí a revisión para que según el Señor nos vayamos mostrando también en el futuro, se pueda ir revisando todo esto y pues irla complementando, ¿de acuerdo? Dice, ciertamente es amador de pueblos, todos sus santificados están en tu mano, y ellos son guiados o sentados a tu pie, él levantará a partir de tus palabras. ¿Ok? Ahora bien, dice, los santificados en tu mano, se entiende que todos los santificados somos nosotros y que estamos en la mano de él, es decir, él tiene dominio sobre nosotros y ellos son guiados o sentados a tu pie. Y esta palabra que ustedes ven aquí que está con slash, es una palabra que igualmente aparece eh, casi que únicamente por esta vez en la Biblia. Dice, esta palabra puede entenderse como esparcir, como lo que se hace con la semilla al sembrar en la época bíblica, ¿no? Cogían la semilla y la esparcían por el campo, pero también se puede leer, ellos serán puestos entre sus pies o incluso ellos golpearán a su pie. Y ahora, ¿por qué? Esta palabra precisamente, y de hecho, todo esto, la tradición la ha interpretado como que está girando en torno a la Torah. De tal manera que el Señor es amador de pueblos porque ha entregado la Torah, todos los santificados están en tu mano, los santificados son los que guardan la Torah, y por eso están en la mano del Señor, y son guiados, son sentados, como decir, como los pupilos que se sientan a los pies del maestro para escucharnos, ¿cierto? Y por eso dice que levantan a partir de tus palabras. Ahora, eso es una forma de leerlo y estaba bonito. Incluso alguno decía un poco más sobre esta palabra que es bastante complicada, que este sentarse o este ser guiados era como ponerlo entre los pies, era como ponerlo entre los pies, como cuando de pronto un papá coge al niño que está aprendiendo a caminar y lo pone entre sus pies y le ayuda a caminar por un lado. Y en ese sentido también es ser guiado, ¿no? Ser guiado a tu pie y todo, como les digo, gira en torno a la Torah. No obstante, también se puede leer como precisamente como perforado, como golpear el pie, y esto precisamente significa que todos ellos, aunque son santificados, pero, este I se puede leer también como un pero, y diría algo así como, pero ellos golpearán tu pie, es decir, implicando que el pueblo mismo se iba a, digamos, algún momento a desconocerle y le iban a herir, pero él se levantará, es decir, aquí está hablando o estaría hablando de la muerte, de que golpean el pie y de la resurrección del Señor, porque Él se levantará. Y aquí podemos verlo. ¿Qué significa esto que se levantará? Ah, pues que antes le han herido. Entonces, Él no se va a levantar si no está abajo, si no está caído, por decirlo así, ¿no? De tal manera que Él levantará a partir de tus palabras y resucitará a partir de la promesa que Él mismo ha hecho respecto de sí mismo cuando Él venga acá. ¿Sí? Luego dice, Moisés o Moshe ordenó una Torah para nosotros, perdón, heredad de la iglesia de Jacob. Dice, Moshe capacitó una instrucción, una directriz para nosotros, que es la heredad de la iglesia de Jacob, de la congregación, de la asamblea de Jacob. Y esta palabra heredad, ¿qué implica?
Una herencia, y para entenderlo así más fácil, digamos, una herencia, imagínense un terreno que cualquiera de nosotros puede heredar. ¿Y qué pasa con esa herencia? ¿Qué es lo normal con la herencia, al menos una herencia familiar? Que eso pase de generación en generación, en generación, en generación. Y de hecho, por ejemplo, de pronto se nos hace más conocido eh, este asunto por ejemplo, la tradición o que se ha visto en películas, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, que cuando la nieta se va a casar, la abuelita saca el anillo de bodas y le dice, mira, te quiero regalar mi anillo, con estos me casé y todo lo demás. Y de ahí incluso se saca un chiste, ¿no? Dice, o sea, los negocios de joyerías allá en Estados Unidos mal, porque los anillos se van heredando, heredando, entonces nunca parecería que hacen nuevos anillos, ¿no? Entonces, la heredad aquí significa que la Torá era para enseñar de generación en generación, es decir, a la iglesia de Jacob. Lo que nos implica para nosotros que debemos como pueblo, como la iglesia ahora de Jacob, ¿no es cierto?, enseñar eso como si fuera la herencia. ¿De acuerdo? Es decir, la herencia, la Torá para nosotros, es lo que se debe transmitir de generación en generación, porque es heredad, es herencia. ¿Sí? Y dice aquí, y este es un verso que, como les decía, sin la luz del Evangelio, esto se entiende mal. Dice, y él fue en Yeshurún rey, cuando se hizo partícipe de congregar las cabezas del pueblo, juntas las tribus de Israel. Y aquí la pregunta que todos hicieron es, ¿quién él? ¿Él quién? Él fue en Yesurún o en Jesurún un rey, el rey. ¿Quién es él? Y ¿saben qué decían aquí? Este él al que se refiere aquí es Moisés. Es Moisés, decían ellos. Es Moisés porque él precisamente hizo congregar las cabezas del pueblo y juntó las tribus de Israel y las dirigió. Aunque no fue técnicamente un rey, pero aquí es como que se estuviera refiriendo a Moisés. Pero ahí yo les diría mal, erraron, no han leído el Evangelio, porque esto acuérdense, y ahora que hemos estudiado un poco más del libro de Apocalipsis, se nos hace más fácil de entender, más sencillo, más, ¿cómo se diría? Se puede aprovechar mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Él fue es Dios. Este Él fue es Dios, es decir, Dios fue en Yeshurún, es decir, en su pueblo recto, por rey, ¿no es cierto? Él fue rey en Jeshurún, quiere decir. Cuando se hizo partícipe de congregar las cabezas del pueblo, juntas las tribus de Israel, y esto es una evocación de lo que vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? El rey en el centro, rodeado de los 24 ancianos que vendrían a representar las cabezas del pueblo, y las tribus de Israel juntas con los 4 seres vivientes, que implican que era una seña o una semejanza de las 12 tribus ahí puestas en el campamento, ¿no? En el campamento como estaban en el desierto. Entonces, esto es un primer mensaje apocalíptico de eso que después se llamaría, bueno, un primer acercamiento de esto que después en el lenguaje apocalíptico y todo lo demás se conocería como la teología de la Merkabah, de la carroza, ¿no? Y aquí lo vemos. El Señor hizo congregar a las cabezas del pueblo, que serían los 24 ancianos, y las tribus, que estarían representadas ahí por los 4 seres vivientes. ¿Sí? Y dice, ahora se va a lanzar, digamos, como se suele decir, a bendecir o a dar palabras respecto de cada una de las tribus. Y dice, viva Rubén y no muera, sean sus muertos contados, o sea, que sean pocos. Y precisamente esa es una referencia, dicen, a cuando, o más dicho, al hecho de que Rubén usurpó, digamos, del hecho del padre durmiendo con una de las concubinas, si se puede decir, con una de las mujeres no oficiales de Jacob, su padre, ¿no es cierto? Entonces es como que si Moisés, dicen, explican esto, como que si Moisés explica y le dice que ojalá que tu pecado sea perdonado y que eso no les acarree todavía maldiciones a tus descendientes. Pero no es así. No, no es así, porque como les digo, la tradición y la tradición judía en general esto entiende literal. A Rubén le corresponde esto, a Judá le va a pasar esto y tal. Pero no, lo que aquí está diciendo y es en general para todas las personas, es algo que también me pareció interesante. Dice aquí, viva Rubén, es decir, que tenga una vida plena, pero aquí, en este mundo, y el no muera se refiere al mundo venidero. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa muy bonita que se puede decir a cualquier persona, por ejemplo, ¿no? Viva y no muera. Es decir, viva en este mundo, en este olam, en este siglo, como a veces también se dice, y no muera allá. Es decir, que viva también aquí y que en el mundo venidero también tenga vida. Es otra forma de decirlo, ¿no?
y que sus muertos sean pocos. Es decir, que los que no vivan en el mundo venidero sean pocos. O sea, se puedan contar, sean poquitos. ¿Sí? Dice el 7. Y esto es para Judá. Y dijo, escuche Hashem la voz de Yehudá y a su pueblo le haga entrar, sus manos abunden para él y ayuda de sus angustiadores él será. Y pues una vez más, Yehudá sabemos que está relacionado fuertemente con Mashiach, porque él vino, o de acuerdo a la carne, él vino por alguien de Yehudá, de tal manera que aquí se puede encontrar muchas referencias a él. Dice, escuche Hashem la voz de Yehudá y a su pueblo le haga entrar. Y esto la tradición lo entendió como que, bueno, Judá algún momento va a salir a la guerra y este es el deseo de Moisés de que regrese a la guerra, regrese sano y salvo de la guerra, ¿cierto? Por eso dice sus manos abunden para él, es decir, que tenga toda la habilidad para todas sus empresas, ¿no es cierto? E incluso sea ayuda para sus angustiadores. Pero ahora podemos entenderlo también que se puede hacer una referencia a Mashiach, es decir, que Hashem escuche la voz del que vendrá por Yehuda, ¿sí? Y la voz de Yehuda, obviamente, para esta época, ¿y por qué nos atrevemos a decir a esto que no es necesariamente Yehuda? Porque a la época, a ese momento, Yehuda, el patriarca Judá, ya había muerto hace mucho tiempo, de tal manera que no es con él, es con los descendientes de él. De tal manera que incluso podemos decir, no es con los descendientes, sino con el descendiente, entre comillas, es decir, Mashiach. Escuche Hashem la voz de Mashiach y a su pueblo le haga entrar. Es decir, que él regrese victorioso a su pueblo. Y esto tiene más sentido. O sea, le vieron la mitad de la película. Por eso les decía, sin el Evangelio no se puede entender esto o no se aprovecha bien. ¿Sí? Es decir, Mashiach, que vino, ¿no es cierto?, por Yehuda, primero, Hashem escuche la voz de él, es decir, el tribunal de justicia de los cielos escuche la voz de Mashiach y cuando muera, ¿no es cierto?, ¿qué implica que esto una vez más, ¿qué significa que le haga entrar? Ah, que antes salió. Ah, entonces, ¿qué significa? Que Mashiach salió a enfrentarse con todas las potestades y después él va a regresar, es decir, él va a entrar de nuevo victorioso para su pueblo. Una vez más, implica la muerte y la resurrección de Mashiach. Por eso dice, sus manos abunden para él, es decir, la obra que él hizo va a ser abundante y ayuda de sus angustiadores él será. Al punto de que incluso, como dice, ¿no? ¿A qué comparar el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más chiquitita, pero cuando es sembrada, se hace la más grande entre todos los arbustos, ¿no es cierto? Que incluso las aves de los cielos hacen nido en ella. Luego dice, para Leví dijo, y una vez más, aquí si ustedes recuerdan y leyeron todo esto, eh, se van a dar cuenta que parecería que está hablando literalmente de la tribu de Leví, de los sacerdotes, de todos ellos, pero cuando le vemos aquí con ojos y con perspectiva Mashiach, vemos otra cosa. Dice así, ¿por qué? Desde el primer versículo comienza diciendo así, tu tumim y tu urim son para el varón, tu piadoso, al cual causaste provocación en Masá, le causaste riña respecto de las aguas de Meriba, respecto de las aguas de Meriba. Y esta parte dice, tu urim y tu tumim son para el varón, y recuerden, una vez más, en hebreo no existe el verbo tener, existe esta forma, son para. Tu urim y tu tumim son para el varón, tu piadoso. Ah, es decir, que esto podemos leer al revés, ¿ya? Podemos leer, el varón tiene o el varón es poseedor de tu urim y tu tumim. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuál es el varón? Tu piadoso. Y el piadoso una vez más es Mashiach, como aquí dice Elish, el varón perfecto, él es. Tu urim y tu tumim le pertenecen al varón, ¿al cual? Al piadoso tuyo, al cual le causaste provocación en Masá, le causaste riña respecto de las aguas de Meriba. Es decir, a Mashiach mismo es al que se estaba provocando en esos escenarios, en ese tiempo. Dice, una vez más, el que dice a su padre y a su madre no le he visto, y a su hermano no le reconozco, y a su hijo o sus hijos no les conocí, porque ellos vigilan tu mandato y tu pacto preservan. Y esto es una referencia precisamente a cuando o cómo el Señor hizo la distinción de quienes iban a pasar a formar el cuerpo de sacerdotes, ¿no es cierto? Es decir,
Acuérdense que la tribu de Leví sale como un sacerdocio provisional de todo el pueblo, porque cuando fue el pecado del becerro de oro, el Señor dijo, o Moisés dijo, ¿quién está con el Señor? ¿Quién está para el Señor? Y se apartó toda la tribu de Leví, y luego a los levitas les tocó salir a matar a todas las personas, y dice, no importa si es su padre, si es su madre, si es el hermano, si son sus hijos, pero maten a todos los que están en eso. Y esto es una referencia a esto. Es decir, el que dice a su padre y a su madre no le he visto, esto tiene que ver con el pecado. Es decir, que al momento de diferenciar el pecado, así sea el padre y la madre, dice no les conozco. O sea, es justo, quiere decir. A su hermano no le reconozco, no sé quién es, y a su hijo o a sus hijos no les conocí. Pero esto que parecería algo malo, que parecería como que, él está negando al padre o a la madre, al hermano y a los hijos, significa en este contexto todo lo contrario. Es decir, que ha puesto la justicia del Señor sobre sus afectos personales. Imagínense, imagínense en esa época, en ese momento, ver a mi padre o a mi madre que están haciendo pecado con el becerro de oro y que me digan, anda y mátalos. Y ahí, ¿qué tengo que decir? Mi papá y mamá no les conozco. Hasta luego. Entonces, a eso se refiere. Es decir, que el Señor en su calidad de juicio, pues no va a conocer padre, madre, hermanos ni hijos. ¿Sí? Porque esos obviamente no van a ser de ese grupo, digamos. ¿Ok? Luego dice, porque ellos vigilan tu mandato y tu pacto preservan. Precisamente era la labor que realizaban los levitas, ¿no? Vigilar el mandato y preservar el pacto. Es decir, ellos eran el ejemplo temporal de cómo era la idea de que todo el pueblo vigilara el mandato del Señor y el de preservar el pacto. Dice, ellos estarán instruyendo tu mishpat a Jacob y tu Torah a todo Israel. Y precisamente de esto, de estas frases, uno entiende que no se refiere literalmente a Jacob y a Israel, sino que esto, cuando se refiere la Biblia a Jacob y a Israel en un mismo versículo, está haciendo referencia a dos características o a dos tipos, por decirlo así, de pueblo. Es decir, Jacob vendría a significar aquellos descendientes sanguíneos de los patriarcas, mientras que Israel es el conjunto también formado, además de Jacob, por también gentiles. De tal manera que los levitas estarán instruyendo, ahí dice Yarea, ¿cierto? Que es la palabra donde viene Torah, ¿cierto? Estarán instruyendo, estarán dirigiendo, estarán dando direcciones, ¿cierto? En relación a tu mishpat, a Jacob, y la Torah a Israel. Es decir, el debido proceso para Jacob y la Torah completa para Israel, es decir, para los gentiles que se están convirtiendo. Dice, ellos darán situar, los levitas se entendería, ¿no? Ellos darán situar incienso en tu nariz, así dice literalmente, y lo consumado sobre su altar. Y aquí en lo consumado aparece la palabra kalil, ¿no? Que era una referencia precisamente esto a los oficios que se hacían en relación al templo, al tabernáculo en su momento, de ofrecer, es decir, de entrar al lugar santo para ofrecer el incienso, ¿no es cierto?, en tu nariz, y también lo consumado sobre tu altar, es decir, el tema de la reconciliación, ¿sí? Dice el 11, bendiga Hashem el ejército, el Hayil. Recuerden que no solo es de ejército como si fuera un grupo de personas que van a la guerra, sino también como todo aquello que es la fortaleza, que se diga, la, todo el poderío de alguien, ¿sí? Dice, y haga voluntad la obra de sus manos. Y esta palabra, y en adelante va a aparecer algunas veces de esta frase, haga voluntad, que en hebreo es ratzón, que en estricto sentido significaría hacer voluntad o hacer, digamos, acepto, hacer agradable, y esto implica que sea reconciliado. Es decir, cada vez que leamos aquí haga voluntad, en adelante vamos a ver que diga también entre paréntesis de reconciliación, ¿sí? Porque eso es lo que implica. Ratzón significa eso, la reconciliación, ¿sí? Por ejemplo, en el famoso capítulo 61 del libro de Isaías, que es el que lee también el Señor, dice, ¿no? Y vino a proclamar el año agradable del Señor. Por ahí dice, Likro Shnat Ratzon la Adonai, y proclamar el año de la voluntad de reconciliación del Señor, de la reconciliación. Ahí le ponen el año agradable, no, el año de la razón, el año en que se vamos a ser aceptos, vamos a ser reconciliados. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice ahí. Aquí aparece la misma palabra. Y haga voluntad de reconciliación las obras de tus manos, aplaste los lomos de los incorporados contra él. Y una vez más, los lomos en hebreo y en la mente hebrea, o digamos la palabra, ¿no es cierto?, se refiere no solo a lo que serían las espaldas, sino más exactamente la parte de aquí abajo,
de las personas, ¿no es cierto? Como decir las lumbares, por decir así, y que incluso implica, digamos, la simiente, la descendencia de las personas, ¿sí? Por eso dice, por ejemplo, y esto lo vemos ahí en Hebreos, ¿no? Que dice, y Leví, que estaba todavía en los lomos, estaba todavía en los lomos de Abraham, es decir, todavía aún estaba por fecundarse, ¿no? O sea, estaba todavía por concebirse en el futuro, entonces los lomos implica eso, como una forma literaria de referirse eh, digamos, a la procreación de las personas, por decirlo así. Entonces, aplastaste los lomos de los incorporados, de los que se levantaron contra él, los odiadores de él, a partir de su incorporación. Y una vez más, a partir de la incorporación de él, y aquí aparece la palabra cum, porque acuérdense, una cosa, en hebreo no existe una palabra para resurrección, y en griego tampoco. En griego no hay palabras para resurrección, eso es interesante, no hay. O si la hay, en realidad la palabra que utilizan en el Nuevo Testamento, en el Testamento innovado para resurrección es levantarse, levantarse, y es la misma que es aquí cum. Es decir, todos estos van a estar enojados por su incorporación, es decir, por su resurrección. ¿Sí? Entonces, una vez más, vemos que todo esto más bien está hablando una y otra y otra y otra vez acerca de la muerte y resurrección de Yehoshua HaMashiach. Luego dice, a Benjamín dijo, a Benjamín, el amado de Hashem habitará tranquilamente, confiado sobre él, y él estará sobreponiendo sobre él todo el día, y entre sus hombros él habitará tranquilamente. La visión del judaísmo tradicional, que no le ha sido revelado todavía a Mashiach, dicen, claro, a Benjamín se le dice esto porque en tierra de la tribu de Benjamín estuvo el templo, de tal manera que se cumplió literalmente, porque ahí hizo Mishkan. Acuérdense que esta palabra le he puesto en cursiva porque es una sola palabra. Habitar tranquilamente es un solo verbo. En hebreo, acuérdense, es Shahan, de donde viene Mishkan, de donde viene la Shejina, etcétera. ¿Qué significa habitar tranquilamente? Habitar de manera pacífica, de manera amigable. De tal manera que dice, el amado de Hashem habitará tranquilamente. Y decían, ¿quién es el amado de Hashem? El templo. Eso es lo que decían ellos. Pero ahora sabemos que uno más que el templo ya vino, y ese es Yehoshua HaMashiach. Así que Yehoshua HaMashiach, el amado de Hashem, habitará, hará Mishkan, habitará tranquilamente, confiado sobre él, es decir, sobre Benjamín. Y él estará sobreponiendo sobre él, y este sobreponiendo, entiéndase, como dar cubierta, como dar, literalmente es otra forma de decir cubrir, es otra forma de decir cubrir, como sobreponer en el sentido también de protección, ¿ok? Dice, él estará sobreponiendo sobre él todo el día, es decir, en función del amado, ¿no es cierto?, de Hashem, es que alguien tiene protección o sobrepuesta todo el día, ¿cierto? Ahora, otra forma de entenderlo también es que él estará, es decir, el amado estará sobreponiendo, es decir, acumulando una y otra vez sobre Benjamín todo el día, es decir, todo Hayom, todo lo relacionado a el día Mashiach. Es decir, el amado de Hashem estará encargado o se estará, digamos, ocupando de cubrir y recubrir a Benjamín todo el tiempo, es decir, pero respecto del día, es decir, la cubierta que va a poner sobre Benjamín es al día, es decir, lo va a recubrir de el día, ¿ok? Dice, y entre sus hombros él habitará tranquilamente. Una vez más, una referencia a que el Señor iba a ser Mishkan en su pueblo, ¿no? Eso básicamente. Dice el 13, a Yosef dijo, él estará injertando Hashem su tierra. Y esto es una profecía interesante que se le hace a Yosef, ¿no es cierto? Dice, él, o sea, Yosef, estará injertando Hashem su tierra. Ahora imagínense ustedes, acuérdense que de Yosef vendría la plenitud de los gentiles mediante Efraín. Y esto me llamó la atención porque dice, José, o sea, todos los de José, ¿no es cierto?, estará injertando Hashem su tierra, ¿no es cierto? Es decir, es como que si él mismo fuera un mecanismo de predicación tenaz, o sea, muy, muy efectivo, como que en donde quiera que está, va injertando Hashem. O sea, va predicando. Me dio la impresión de eso. Es decir, un llamado a iniciación. El Yosef es el que va a estar injertando Hashem en su tierra. ¿Sí? Dice, luego, de la excelencia de los cielos y del rocío del abismo que yace debajo. Y de la excelencia de la producción del sol y de la excelencia que arroja la luna. Y una vez más, aquí podemos ver que el sol
y la luna son referencias a el Señor, el sol en su plenitud y la luna en su disminución, ¿no es cierto? Es decir, la excelencia. ¿Qué es lo que va a estar injertando? Pues precisamente lo que dice a Abba y a Yehoshua, a Mashiach en su calidad de siervo y también a Yehoshua en su calidad, en su plenitud. Dice, y de la cabeza de los montes del Kedem y de la excelencia de las colinas de Olam. Y esto es como un sinónimo, la cabeza de los montes del Kedem, entiéndase la doctrina que viene desde tiempos antiguos, la doctrina desde la eternidad, ¿no es cierto? Y la excelencia de las colinas de Olam, son sinónimos de estas dos expresiones. Y de la excelencia de la tierra y de su llanura, y de la voluntad de reconciliación de mi habitación tranquila, una zarza ha entrado por cabeza de Yosef, y por coronilla del nacir de sus hermanos. ¿Sí? Y precisamente este versículo se puede partir, o esta oración de este versículo se puede partir en dos formas. Dice, y de la voluntad de reconciliación de mi habitación tranquila, como decir, es decir, una zarza, de pronto en nuestras Biblias le ponen como el del que habita en una zarza, ¿sí? Y todos decían, claro, es una referencia a cómo el Señor se presentó ante Moisés en una zarza ardiente, ¿no? Es decir, que él habitaba tranquilamente en una zarza, que puede ser, pero también se puede partir esta coma, por eso le he puesto entre paréntesis, que la coma puede ir tanto en un lugar como en otro, y se entiende. Es decir, y de la voluntad de reconciliación de mi vida tranquila, coma, una zarza ha entrado por cabeza de Yosef y por coronilla del nacir de sus hermanos. O bien puedo decir, y de la voluntad de reconciliación de mi habitación tranquila, es decir, una zarza, coma, ha entrado por cabeza de Yosef y por coronilla del nacir de sus hermanos. ¿Sí? Eso es precisamente para que nos demos cuenta que el hebreo es un idioma muy dinámico, y por eso también el Señor diría, la palabra es viva y eficaz, es viva porque se puede leer de una u otra manera y va a tener sentido. ¿De acuerdo? Dice el 17, el primogénito del toro de él, o sea, de su toro, es adorno para él, y cuernos de rehem son sus cuernos. Y este animal, de pronto le ponen como toro o búfalo, pero acuérdense que este animalito ya lo vimos antes, y que algunos le relacionaban con algún animal extinto, y de hecho, un animal extinto, que algunos asemejan a una suerte de toro, si es verdad, de un toro que tiene unos cuernos particulares, algunos con una suerte de antílope, de alguna de la familia de los gacélidos, y otros incluso a una suerte de un rinoceronte o de un unicornio, pero no del que nos imaginamos del caballo con un cuerno, sino de una suerte como imagínense un rinoceronte, pero que tenía un solo cuerno. En todo caso, es un animal que implicaba o en esa época existía y que era señal de poder, ¿sí? Dice, con ellos, pueblos acorneará juntando a él los confines de la tierra. Ellos son las miríadas de Efraín y ellos son los miles de Menashe. ¿Sí? Es decir, todo esto nos está relacionando igualmente con cómo sería o cómo, digamos, cómo puede ser o cómo podemos evidenciar la obra de Mashiach a través de Yosef. Es decir, que estará predicando a Hashem en toda la tierra y que va a estar predicando, que va a estar injertando la excelencia del sol, de la luna, de los montes del Kedem, la doctrina del Kedem, acuérdense, la doctrina de Olam, del tiempo escondido, todo aquello es lo que va a seguir digamos, injertando en la tierra, ¿no es cierto? Hasta que al final diga, estos son las miríadas, y las miríadas es precisamente una palabra que significa los miles de millares, o los 10.000, pero en realidad más que 10.000, son como, decir, aquello que no se puede contar, es una multitud incontable de Efraín, y ellos son los miles de manas, ¿sí? Dice el 18, a Zebulún dijo, alégrate Zebulún en tu salir, e Isashar en tus tiendas. Isashar es Isaacar, ¿no? Isbulún es Zabulón. Dice, pueblos un monte llamarán allí, sacrificarán sacrificios de justicia, porque la plétora o la plenitud, la exuberancia, la magnificencia, por decir así, de los mares, lactarán y tesoros inexplorados de la arena. Y esto, la tradición, perdón, la entendió de manera literal, decían, claro, Zabulón e Isaacar fueron tribus contiguas, nada más que Zabulón fue al mar y, y por su lado Isaacar se quedó en la montaña, de tal manera que Zabulón e Isaacar es como que forman una unidad, y Zabulón le dice que va a ser bendito en tu salir, porque él iba a salir al mar, iba a ser navegante, iba a ser comerciante, y con todo lo que traía le daba a Isaacar, de tal manera que por eso es bendito, o se iba a alegrar a Isaacar en sus tiendas, porque él no iba a salir,
más bien Isaacar se iba a detener a estudiar la palabra, decían ellos, pero todo el bien iba a venir mediante Zabulón. Y esto precisamente nos da un modelo, ¿no es cierto? Digamos, de igual, de creyentes, por decirlo así, de aquellas, en el sentido de que hay personas que se quedan en la tienda y hay personas que salen, ¿sí? Pero ambos, dice, ¿no es cierto?, llamarán a un monte, ¿no es cierto?, y sacrificarán sacrificios de justicia, porque la plétora de los mares lactarán y los tesoros inexplorados de la tierra. Es decir, no hay que hacer lo que aquí se puede extraer y pude darme cuenta es de esto. En una congregación, por ejemplo, no está bien solo quedarse en las tiendas cual y sacar, o sea, en sus tiendas, entiéndase como solo estudiando, solo meditando, solo aprendiendo y enriqueciéndonos y algo así, sino también hay que ser sabulón en el sentido de salir. Es decir, aquí el Señor nos está dando las dos cosas que hay que hacer. Hay que ser sabulón en el momento de salir y que es más, no todos serán sabulón, no todos serán comerciantes en el sentido de que salían al mar, salían a las naciones con el mensaje, pero, eh, y, más dicho, y de igual manera no todos serán Isaacar en el sentido de que van a permanecer en las tiendas estudiando. Hay quienes les tocará salir y hay quienes les tocará quedarse, pero juntos, ¿no es cierto? Juntos y precisamente de la complementariedad de estas dos formas es que se puede saborear la plétora, la exuberancia, ¿no? Aquí les pongo un sinónimo por si acaso, abundancia, la plenitud, la superabundancia de los mares, lactarán, dice, y tesoros inexplorados de la arena, ¿sí? Esto se logra únicamente cuando hay un sabulón y hay un Isaacar. Si hay solo un sabulón, no pasa nada, y si hay solo un Isaacar, pues tampoco pasa nada. Por eso les pone el Señor juntos. Dice el 20, y Agad dijo, injertado, ensanchado será Agad. Y aquí en nuestras Biblias seguramente dicen, bendito el que haga ensanchar o el que haga engrandecer o Agad, algo por el estilo pondrán. Y puede leerse así, no hay duda que puede leerse así, pero parecería que rompe con todo el esquema que el Señor nos está permitiendo ver, en el sentido de que está hablando de Mashiach, de la obra que Él va a hacer, de cómo digamos, funciona algunas cosas dentro de la estructura del pueblo, y que de pronto diga, bendito el que ensanche o el que engrandezca a Gad, suena raro, suena raro. De hecho, la traducción y digamos, la, la tradición, la tradición judía entendió, como les decía, esto de manera literal y decía, claro, porque Gad fue de las tribus que se puso al norte, si no estoy mal, se puso al norte, entonces ellos iban a tener que seguir ganando territorio. Por lo tanto, dice que bendito el que injerte, el que ensancha a Gad, es decir, bendito el que le dé más territorio a Gad, porque ellos iban a ser los que ganaban más territorio. Y claro, ellos lo vieron de una manera muy literal, muy plana, muy vista a tierra, pero no estuvieron creo que del todo mal. También una vez más vemos que eh, aquí ya se va abriendo, y de hecho, desde aquí, desde el anterior hijo, ¿no es cierto? Zabulón, parecería que marca un parteaguas, como decir, lo que tiene que ver con respecto a Rubén, a Leví, a Benjamín y a José, es como que si hablara del Mesías, mientras que lo demás comienza como a hablar del pueblo. No sé si ustedes se van dando cuenta. De tal manera que Gad, o el pueblo que parecería Gad, son aquellos que van ganando territorio. son los que van ganando territorio. Por eso dice como una leona habita tranquilamente. De pronto aquí le ponen como un león o como un perro, en todo caso es como, más bien parecería que era la palabra como el femenino de león. Dice como una leona habita tranquilamente y desgarra el brazo hasta la coronilla. Es decir, estas personas o este Gad, este modelo de Gad, ¿no es cierto? Este tipo Gad, son precisamente los que van ganando territorio y como una leona que habita tranquilamente, es decir, ha ganado territorio y no está peleando porque se lo quiten, porque sabe que es suyo y si es que alguien viene, pues entonces desgarra el brazo hasta la coronilla. ¿Sí? Dice, él hizo visible el Reshit para él. Esto es bonito. ¿Él quién? Dios hizo visible para Gad el Reshit, porque allí está la porción del legislador encubierta, como secreta, como tapada, ¿no es cierto? Dice, hizo llegar las cabezas del pueblo, justicia de Hashem hizo, y su mishpat con Israel, ¿sí? Una vez más, dice el 22, y Adán dijo, Dan, cachorro de león, él salta desde el Bashán,
¿sí? Una vez más, aquí vemos otro tipo de personas, por ejemplo, igual Dan era una tribu del norte, o incluso, si no estoy mal, era una tribu que no le quedó mucho territorio en el centro donde le correspondió, y le dieron un poco del norte para que siga ganando territorio, y por eso también se le identifica como un león, ¿sí? Y este que salta desde Basán significa precisamente, bueno, había algunos comentarios, y uno de los que decía, si no estoy mal, era como que este va a, como que a fluir con la fortaleza que tenía Bashan, pero en todo caso es medio raro. Lo que significa es que él va digamos, a sobrepasar, ¿no es cierto? Bashan, es decir, el enemigo. ¿De acuerdo? Acuérdense que Bashan significa, o es una forma de referencia a la serpiente, el enemigo, ¿sí? Dice el 23. Y a Naftali dijo, Naftali hartó la voluntad, es decir, colmó, completó, rebosó la voluntad del razón, la voluntad de reconciliación, y se llenó de la injerción de Hashem. Sí, Carmita. Josuecito, quizás ahí para concretar lo que acabas de decir en el 22, sería él salta a partir del Basham, o sea, o cuando Satanás, digamos, o sus mensajeros hacen su trabajo, él no se deja amilanar, sino más bien crece, ¿sí, no? Sí, gracias, Carmita, precisamente de eso. Sí, sí, me ayudó bastante. Gracias, Carmita. Luego dice, a Naftali dijo, Naftali hartó la voluntad de reconciliación y se llenó de la injerción de Hashem, el mar y el Darón poseerá. Y una vez más, como ustedes ven, aquí en cambio habla de las tribus o de alguien que va a ganar territorio hacia el sur, ¿ya? Porque dice, se hartó de la voluntad de reconciliación, se hartó, se llenó, se colmó, ¿no es cierto? Y se llenó una vez más de la injerción de Hashem, y dice el mar, es decir, el occidente. Acuérdense que en hebreo no existen como los puntos cardinales como nosotros, norte, sur, este, oeste, sino que podían tomar algunos espacios geográficos como referencia, como cuando aquí en el Ecuador decimos, no, y lo que a veces decíamos cuando de pronto juramos la bandera y cosas por el estilo, decíamos, no, ¿dónde está la bandera? Desde el Carchi al Macará. Es una forma de decir desde el norte hasta el sur. Decimos, ¿no? Desde el Amazonas hasta el Pacífico. Ah, del este al oeste. Igualmente acá se toma una forma, una referencia geográfica para referirse a algún punto cardinal. Es decir, el mar es el occidente y el Darom es el sur. ¿Sí? Es una forma de referirse al sur. En alguna versión de pronto dice el mediodía, pero es del sur. ¿Sí? Y entonces, aquí hemos visto dos tribus que ganan, digamos, territorio hacia el norte, y estos en cambio ganan territorio hacia el sur y hacia el occidente. Como ustedes se dan cuenta, pues habla más bien del pueblo, ¿no? Dice, Asher dijo, injertado a partir de los hijos es Asher, es decir, este se va a reproducir. Dice, será voluntad de reconciliación de sus hermanos y mojará en aceite su pie. Dice, hierro y cobre es su calzado y conforme a tus días, tu fortaleza o tu descanso. Y esta palabra es la palabra dové, palabra de significado incierto, se sugiere que significa descanso como ocio o también fortaleza. No se sabe. No se sabe bien, pero ahí están las dos opciones, por eso lo he puesto con slash. En este caso, Asher vendría a significar algún tipo de pueblo, algunas, digamos, miembros, si se quiere, hablando en el lenguaje de Pablo, ¿no? Algún miembro del cuerpo que tienen hierro y cobre en el calzado. Es como decir más o menos que su pisada acarrea como también decir juicio y reconciliación, ¿no? Acuérdense, el cobre, el altar de cobre que ponen bronce, y hierro es como el juicio, ¿no? Es como aquellos que van teniendo hijos por todo lado, el que va predicando, pero es como que un poco, no sé, como más firme, algo por el estilo, ¿sí? Dice el 26. Y hasta aquí se terminan las bendiciones o las palabras respecto de las tribus, de los hijos de las tribus, y le llama la atención que, por ejemplo, a Simeón no se le menciona. Y las opciones y la pregunta es, ¿por qué no se le menciona a Simeón? ¿Por qué no se le menciona a Simeón? Y la respuesta estaba en que
había algunas, digamos, consideraciones. Por ejemplo, decían, Simeón no se le menciona porque ellos fueron los encargados de el pecado con, precisamente a raíz de Balaam, ¿no? Ellos fueron los que cayeron con eso, de tal manera que a ellos no se les toma en consideración por eso, como que se hicieron indignos o algo por el estilo. O simplemente decían, bueno, esta tribu por aquí, pues no se la menciona y como que no se hacían mucho lío. Y cuando ustedes, digamos, y también, pero mejor dicho, cuando lleguemos a Apocalipsis también nos vamos a dar cuenta que, entre comillas, falta una tribu, pero al parecer esto es una cosa como referencia precisamente a que, ¿cómo decir? Eh, Dios tenía un propósito con cada uno de las tribus y por alguna razón le dejó fuera a Simeón, a pesar de que, por ejemplo, en la bendición que da Jacob al terminar sus días, tampoco nombra, no recuerdo si es algún hijo, no lo nombra, y eso no significa que no tiene alguna bendición o algo por el estilo, porque acuérdense que más que dar un vaticinio, un anuncio, una profecía, no sé, como decíamos, una suerte de horóscopo, entre comillas, ¿no? Como no sé, un adelanto de lo que le va a venir en los días, más que eso es una descripción, y hemos visto la primera parte respecto a Mashiach y la segunda respecto a su pueblo. Así que si Dios guardó silencio respecto de Simeón es porque así lo quiso hacer él, ¿no? Y ahora bien, el 26 dice, no hay él, no hay como él de Yeshurun, y él, aquí precisamente es la potestad, entiendas. No hay como la potestad del poderoso de Yeshurun. Él es cabalgador de los cielos en tu ayuda y en su majestad los cielos, ¿sí? Y aquí comienza ya, digamos, o termina con una exaltación otra vez más como diría en otro lado, ¿no? El amado de Hashem, él, el poderoso de Yeshurun, ¿no es cierto? Dice el 27, amparo es Elohim de Kedem, el Elohim del Kedem, el Elohim de la eternidad, el Elohim de aquello que fue antes de todo. Dice, y debajo, brazos de Olam, brazos de escondido, ¿no es cierto? Otra referencia a la eternidad. Dice, él repudiará de tu rostro al enemigo y dirá, destruye. Esto una referencia a lo que hará en el tiempo final, ¿no? El tiempo final. Dice, y habitará tranquilamente Israel, confiado solo. Israel aquí entiéndase, no el pueblo únicamente, sino Mashiach, ¿no? En que él hará Mishkan confiado, ¿cierto? Es decir, sin amenaza alguna. Lo que implica que aquí se ha dicho que habitará tranquilamente es porque antes ya ha destruido al enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto precisamente está hablando y es un anuncio de lo que también habla el libro de Apocalipsis, en donde el diablo y todos los demás, eh, y todos sus séquitos del falso profeta y todo lo demás fue echado al lago de fuego y ya no habrá más memoria de todos ellos. ¿Sí? Entonces, cuando Mashiach muere confiadamente y solo, significa que ya ha destruido al enemigo. ¿Sí? Dice, un ojo de Jacob estará hacia una tierra, hacia una tierra de grano y mosto. También los cielos de él gotearán rocío. Y esto precisamente es una referencia a lo que viene después de que el Señor haya destruido al enemigo. Una referencia una vez más a la Nueva Jerusalén. Dice, felicidades hay en los cielos de ti, Israel. Y aquí todos o se puede entender prima facie, ¿no es cierto?, que se refiere al pueblo, como que bienaventurado o dichoso eres tú, Israel. Pero no dice así, dice, felicidades hay de ti. ¿Y felicidades hay en dónde? Nuestro hermano heredará en los cielos. Felicidades hay en los cielos de ti, o respecto de ti, Israel. Nadie es como tú, pueblo salvado en o por Hashem, escudo es tu ayuda y cuya espada te ha exaltado. Tus enemigos desfallecerán por ti, pero tú encima en las alturas de él hollarás. ¿Sí? Y pues todo esto hace una referencia precisamente a Israel como el nombre de Mashiach, que nadie es como él, ¿no es cierto? Y también dice pueblo salvado por Hashem. ¿Sí? Entonces miren, y eso es lo interesante, que está en voz pasiva, ¿no? Pueblo salvado, ¿no? Pueblo salvado, porque tu pueblo es salvado, él alcanza, la salvación le es otorgada al pueblo, no es ganada, no es una recompensa, ¿sí?
Y todo esto precisamente seguramente fueron textos que tomó en consideración el apóstol Pablo para desarrollar lo que después diría en la carta a los romanos, por ejemplo. Hasta ahí termina este canto, o bueno, no es un canto, estas últimas palabras de Moshe, y dice luego el capítulo 34, dice, y subió Moshe desde los planos de Moab hacia el monte Nebo, cabeza del Pisga, y aquí una cosa, ¿no? El Pisga aparentemente es como la cadena montañosa, y de tal manera que el monte Nebo era como decir un pico de esa cadena montañosa pequeña, sí, cadena montañosa que se llama Pisga, que está en contra del rostro de Jericó, es decir, de Jericó. Dice, y Hashem le hizo ver toda la tierra, desde el Gilad hasta Dan, es decir, desde un lado hasta el otro, ¿no es cierto? Y a todo Naftalí y la tierra de Efraín y de Manashe, y toda la tierra de Yehudá hasta el mar, el postrero, ¿sí? Y el Negev, es decir, el sur, y la llanura circular del valle de Jericó. ¿Y por qué digo esto? Porque Jericó precisamente está en un valle que es el que termina del Mar Rojo, del Mar Muerto, perdón, terminando el Mar Muerto, un poco más adelante está Jericó, y precisamente es un valle como circular, en este sentido como batea, digamos, el valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Dijo a él, esta es la tierra que he jurado para Abraham y para Isaac y para Jacob. Y aquí aparentemente lo que le está mostrando es la tierra prometida literal, la tierra física, lo que ahorita podríamos denominar la tierra de Israel. Pero no me puse, la verdad, a constatar de dónde a dónde es todo lo que pudo haber visto, pero seguramente tiene que ver más, y ahí también quede para nosotros seguirlo repasando, qué es lo que, con qué podemos relacionarlo, por ejemplo, de Gilad hasta Dan, de Naftalí, la tierra de Efraín, la tierra de Manasés y todo lo demás. ¿Qué podría significar? Sabemos que de una manera muy amplia podemos decir es la Nueva Jerusalén, pero seguramente podemos encontrar alguna cosa más, ¿sí? Luego dice el 4. Hashem dijo a él, a Moisés no, esta es la tierra que he jurado para Abraham, para Isaac y para Jacob, diciendo, para tu simiente la estaré dando. Y como diría el apóstol Pablo en Gálatas 3, la simiente de Abraham es Mashiach, así que esta tierra que le hizo ver no necesariamente o no únicamente es el territorio físico que sigue hasta ahora ahí, sino también la Nueva Jerusalén, y más que nada la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Dice, te he hecho verla con tus ojos, pero allá no cruzarás. 5. Y murió allí Moisés, siervo de Hashem, y miren que aquí ya dice Moisés, siervo de Hashem, y había comenzado esta porción diciendo Moisés, varón de Hashem. Vean que aquí ya está en calidad de siervo, ¿cierto? Dice, en tierra de Moab, respecto de la boca de Hashem, es decir, por la boca de Hashem. Y dice, y él lo enterró en un valle, es decir, Hashem lo enterró en un valle en tierra de Moab, opuesto a Beit Peor, pero no conoció un varón la sepultura de él hasta el día este. Y esto me llamó mucho la atención, que diga que no se conoce, que un varón, es decir, nadie, es como una forma de decir es otra forma de decir nadie, conoce la sepultura de él hasta el día, hasta el día este. Y sabemos que, como está escrito, cuando el Señor venga con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de shofar del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ese día sabremos dónde está enterrado Moisés, porque de ahí ha de salir. Entonces ahí hemos de decir, mira, ahí estuvo Moisés todo este tiempo. Entonces imagínense cuando se salgan, y esto es un evento igual que anuncia precisamente la resurrección de los muertos, ¿no? Que de aquellas personas que no se sabe dónde están sepultados, no se sabrá hasta el día. Es decir, hasta que venga el Señor y con su shofar los despierte y los levante en cuerpos glorificados. Entonces veremos dónde estuvo enterrado Moisés. Dice el 7. Y Moisés era portador de 120 años cuando murió. No se oscurecieron sus ojos y no se apartó su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los planos de Moab 30 días, un mes completo, y ellos completaron los días de lloro, de luto de Moshe. Y Yehoshua, hijo de Nun, fue lleno de Ruach Jochma, es decir, de Ruach de sabiduría, porque Moshe situó sus manos sobre él, y escucharon a él los hijos de Israel, e hicieron conforme lo que ordenó a Moshe. Y no se levantó más un profeta en Israel como Moshe, que Hashem le conoció rostro a rostro. Y aquí una vez más, en nuestras Biblias, primero,
Yehoshua, una vez más entendemos que el poner las manos, ¿no es cierto? Ya lo habíamos dicho, pero vale la pena recalcar. El poner las manos sobre alguien no es como lastimosamente buena parte de la cristiandad lo ha entendido, que lo ponen y es para que se caigan y convulsionen. No es para eso, sino es sinónimo de transmisión de la autoridad, ¿sí? Transmisión de la autoridad. Es decir, Moisés situó las manos sobre Yehoshua, ¿no es cierto? De tal manera que lo que hacía Yehoshua, hijo de Nun, era como que si Moisés mismo lo estuviera haciendo. ¿Sí? Por eso Pablo le dice luego a Timoteo, no impongas las manos a la ligera, es decir, no des tu autoridad a cualquiera, porque después del otro va a hacer alguna cosa y van a pensar que tú eres igual. Entonces no se hace eso. Entonces cada vez que en la Biblia leamos que alguien sitúa las manos sobre alguien, significa que le está transmitiendo la autoridad, ¿sí? Y por eso es que le escucharon a él los hijos de Israel e hicieron conforme lo que ordenó Moshe. Y acuérdense que también cuando lo escuchamos, lo leíamos en la parashá, si no estoy mal, es cuando salga de la guerra, ¿no es cierto? Que decían que hablaba precisamente del profeta, y un comentarista decía, el profeta que el Señor levantará y que a él escucharán era Yehoshua. Nada más que a él se le olvidó decir que es Yehoshua Hamashiach, porque aquí está escrito, ¿no?, que a Yehoshua le escucharon los hijos de Israel, le hicieron conforme a lo que ordenó Moshe, e igualmente a Yehoshua Hamashiach es que es el profeta que Hashem mismo ha levantado para que todos nosotros lo escuchemos. Así que una vez más aquí se puede ver eso, ¿no? Y dice, no se levantó más un profeta en Israel como Moshe, que Hashem le conoció rostro a rostro. Y aquí en nuestras Biblias ponen al revés, dicen, no, y no se levantó más un profeta en Israel como Moisés, que conoció a Dios rostro a rostro, como que si el mérito fuera de Moisés, como que si Moisés le hubiera conocido, ¿no? Porque Moisés le conoció a Dios, no, al revés, que Hashem le conoció rostro a rostro, es decir, que Hashem se mostró a él de manera visible. Y sabemos que este rostro a rostro no es literal, no es que vio algo Moisés, sino que era de manera fluida. Y ahí en el libro de Éxodo precisamente nos explica qué es este rostro a rostro y nos dice, porque Hashem hablaba con Moshe rostro a rostro, panim el panim, es decir, como habla un amigo a su compañero. Es decir, se daba un diálogo, ¿sí? Se daba un diálogo, porque acuérdense que a otras personas, a otros profetas incluso, no había el diálogo que tuvo el Señor con Moisés, ¿no? Le decían, por ejemplo, acuérdense, ¿no? Quítate, Moisés, porque voy a destruir a todo este pueblo. No, Señor, por favor, no, que te quites, no, bueno, y como que conversaban, ¿no? No había eso, no se volvió a ver eso, no se volvió a ver eso. Hasta que vino precisamente Yehoshua HaMashiach y dice, yo vengo de arriba porque Abba y yo somos uno. Así que Yehoshua HaMashiach también, y aprovecho, ¿no?, para decirlo, Yehoshua también es mayor que Moshe, porque a veces es como que hay una, no sé, es como que habría una suma honra porque Moshe hablaba rostro a rostro con el Señor, pero de Yehoshua HaMashiach, que él salió de allá y que él es del mismo Abba, pues hay mayor honra ahí, ¿no? Hay uno mayor que Moisés. Entonces, una vez más, el mérito no es de Moisés, como que si Moisés hubiera conocido a Dios, sino al revés, que el Señor le conoció rostro a rostro, es decir, de manera fluida, de manera como que si fueran entre personas, que hubo un diálogo, hubo una interacción más fluida. Dice el 11, por todas las señales y maravillas que envió a él Hashem para hacer en tierra de Mitzrayim a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y por toda la mano esforzada y por todo el grande temor que hizo Moshe a ojos de todo Israel. ¿Sí? Y hasta ahí termina el libro de Deuteronomio. Es decir, una vez más, y esto también nos ayuda para entender lo que veíamos ayer también y que nos recordaba Carmita, que lo que habla de los testigos, ¿verdad? Que tienen aquí, que los testigos se acuerdan que decía que tenían potestad para hacer algunas plagas y todo lo demás, pero no es precisamente la figura en la persona de Moshe, sino eh, toda la palabra que el Señor le entregó a Moisés y que Moisés simplemente fue el portavoz de ese juicio y que Dios mismo ejecutó ese juicio. Sí, y precisamente también Edita nos pregunta acá que no fue a través de un ángel que hablaba, precisamente sí hablaba, pero digamos, aún a través de la columna de nube y todo eso que hablaba el Señor, era la forma visible, porque acuérdense que decir rostro, eh, sí es verdad que la palabra panim significa rostro, la cara, pero también implica la forma visible de algo, ¿sí? La forma visible de algo, es decir, que el Señor le habló en una forma visible a otra forma visible, es decir,
y habló de una manifestación que se podía divisar a otra manera que se podía divisar. Es decir, no era sueño, no era una visión, no era nada, sino era algo que se podía ver. En ese sentido es rostro a rostro, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues el Señor nos ha permitido terminar una vez más un segundo año la lectura de este sistema de porciones y pues no queda más que darle gracias al Señor por todo, por toda la bondad que Él nos ha compartido, por cómo nos ha ido enseñando en todo este camino y que a pesar de pandemias y todo lo demás, pues estamos aquí unánimes juntos estudiando la palabra del Señor y aprendiendo y creciendo con Él. Así que sí, Carmita, pero no le veo. Y no les veo a nadie, de hecho. No ha sido de oír. Déjame cerrar esto. Ya, quería comentar el versículo 4 del capítulo 33. Claro que ya lo comentaste, pero quizás hacerlo notorio, que a mí me pareció súper importante esta semana. ¿Puedes leerle, Josuecito? Ahí ya está. Moshe ordenó una Torá para nosotros, heredad de la iglesia de Jacob. Exacto. Entonces, o sea, si vemos heredad, bueno, a veces pasa así no, pero si vemos que es la herencia para nosotros, capaz que nos llama más la atención. Entonces, la Torá, la palabra de Dios, es herencia para nosotros que somos la congregación de Jacob. Ese Jacob también tiene como la palabra Jacob del nombre, tiene con sus mismas letras la palabra Ekef, que significa huella, ¿no? Y la huella en todo tiempo es el Mesías, ¿no? Entonces, al tener la Torá como herencia en nuestras vidas, es la huella de que somos su pueblo, que somos su congregación. ¿Y a qué viene esto? Pues nosotros nos conocemos también un versículo, creo que ya la mayoría, en Isaías 58:14. ¿Quién sabe lo que dice? El 13 y el 14. Ese ya casi que nos conocemos. El Isaías 58 nos sabíamos un poco por el tema del ayuno. Y los dos últimos versos aprendiendo a vivir el Shabbat. ¿Se acuerdan? Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer lo que te es agradable a ti en mi día de santidad, y lo llamares delicia, dice, ¿no? Pero ahí es la palabra, déjame ver. Oneg. O sea, aquí aparecen dos palabras de deleite. La una que es el jefetz, que es como decir mi deleite, mi voluntad. Y la otra es la del oneg, que es un deleite como el que nosotros experimentamos a este momento cuando estamos terminando de recorrer la Torá una vez más, ¿no? O sea, para nosotros es grandioso. Tantos años tal vez conociendo al Señor o diciendo que, pues más bien siendo conocidos por Él, porque nosotros apenas estamos empezando a conocer. Entonces, en verdad es un deleite que hayamos podido recorrer este año más el estudio de la Torá. Entonces dice que si en el día de reposo retraemos nuestro pie de hacer lo que nos es agradable, nuestro jefetz, para hacer lo que a Él le agrada, experimentaremos oneg, un deleite sobrenatural. Entonces, ¿y qué llamásemos a este día glorioso del Señor, que lo veneráramos, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando la palabra que Josué ha mencionado varias veces, es voluntad o voluntad de reconciliación, pero aquí otra vez vuelve a aparecer el jefetz, pero lo han puesto voluntad, ¿sí? Entonces no es voluntad aquí, ¿no? Ni buscando nuestro deleite, ni hablando nuestras propias palabras, entonces hallarás oneg en el Señor
y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará de comer, ¿qué cosa? Nos dará de comer la herencia, la heredad de Jacob, lo que acabamos de leer en Éxodo 33. Entonces dice, a ver, si yo guardo el Shabbat, el Señor me dará de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, yo muchas veces de esa parte no comprendía y yo me detenía. ¿Qué será lo que me va a dar de comer? Bueno, me podía hacer muchas ideas, ¿no? La vida eterna, pero es hermoso encontrar que Éxodo 33, Deuteronomio 33, 4, señala claramente qué es esa heredad que Dios nos dará de comer en Shabbat cuando dejamos de hacer lo que nos agrada para deleitarnos en Él. ¿Qué nos va a dar de comer? La Torah. Y Él nos ha bendecido este año, nos ha mostrado su fidelidad al permitirnos experimentar ese deleite. Claro, en mayor y menor grado, según pues tal vez la dedicación o el tiempo en que hemos dejado de hacer lo que nos agrada para hacer lo que a Él le agrada. Es evidente, ¿no? Que si yo dejo ese día de hacer las cosas que son conforme a esta naturaleza transitoria de cosas que van a ser removidas para dar paso a las inconmovibles, entonces se va a crecer en ese deleite. Entonces, bueno, la herencia que Dios ha dado a nosotros es su Torah y Él nos ha permitido disfrutar este año de aquello. Así que pues bendito sea Él, porque pues Él es el dador de herencia y quien recibe una herencia pues simplemente la recibe. No ha hecho nada, no lo ha merecido. Así que porque Él lo ha hablado, es que lo hemos experimentado. Y Él lo va a hacer con sus hijos en cualquier parte que estén y conforme al trato que está dando a cada uno. Ha sido hermoso. Y también pues gracias a Dios por la vida de Josué, pues porque Él lo ha levantado